Buenas tardes. Nos piden que elaboremos un video para la materia Lectores Autónomos donde hablemos de las 3 teorías de la lectura que hemos visto hasta la fecha. La primera teoría es la teoría transaccional, la segunda es el lector modelo de Humberto Eco y la tercera es sobre la lectura de Estanislao Zuleta. Los 3 autores hablan de 3 elementos. En la teoría transaccional se habla de la postura eferente, que es lo que se extrae del texto y se retiene después de leer. La postura estética, que es donde predominan los sentidos, las vivencias que afloran en medio de la lectura. Y continuo ofrece la orientación específica de lo público y lo privado a partir de nuestro reservorio lingüístico, es decir, una combinación de las dos posturas. Estanislao Zuleta habla de 3 elementos, el camello, el león y el niño de Nietzsche, donde los podríamos resumir como el acto de leer, que en primera parte debe ser como el camello, dedicado, laborioso, para luego convertirnos en un león, críticos opositores, y terminar convirtiéndonos en un niño, es decir, inocencia y olvido, es decir, un nuevo comienzo, algo que se crea. Humberto Eco manifiesta que los 3 elementos básicos de la comunicación no son suficientes y que comprender el código no es suficiente para comprender el mensaje. Debe existir un lector modelo. Por el segundo punto que nos piden en este video, me referiré a qué es el texto según los 3 autores. En la teoría transaccional, el texto es un conjunto de signos capaces de ser interpretados. Humberto Eco manifiesta que el texto es un mecanismo perezoso, que tiene su propio código, que el texto está incompleto si no tiene un lector modelo que lo interprete, que este lector debe tener ciertas competencias lingüísticas. Zuleta nos dice que no existe el texto, que si hay un texto que no logramos entender, no existe. También se habla, en las 3 teorías hablan de que el texto es un conjunto de signos que se puede interpretar como símbolos verbales y que esto se llamaría, la lectura se llamaría como una transacción. Zuleta dice que es una relación que se establece entre los signos y que produce su propio código. Y Estanislao y Humberto Eco, dice que es una cadena de artificios, que el lector debe actualizarse, que debe siempre estar actualizado. Zuleta dice que el autor incita al lector a leer escogiendo una buena lectura. Rosenblatt dice que el autor expresa algo y que su meta principal es comunicarse con el lector, que el lector debe asegurar la atención del texto por medio de un proceso que llama transacción ella en este caso, es decir, una interacción entre el lector y el texto. También habla esta autora que la transacción reúne al lector y el texto en unas circunstancias particulares y que se tienen en cuenta como unos factores personales, que entra en juego la comprensión. En esto coinciden también los 3 autores porque dicen que cada quien interpreta el texto pues de diferente manera, así tengamos descifrado el código o que sepamos pues qué es, pero no todos los lectores vamos a hablar lo mismo, vamos a decir que interpretamos lo mismo de la lectura. Estanislao Zuleta dice que el objetivo no es llegar a la idea del autor, sino llegar a entender el texto, porque ningún autor es dueño de sus textos, cada persona tiene una manera de interpretarlo. El autor no puede controlar la forma en que las personas piensan y analizan sus escritos. Volviendo a Nietzsche, hace 2 proposiciones. La primera es que nadie va a entender más allá de sus conocimientos, o sea, volvemos a hablar de que
así existan como las mismas condiciones, pues todo el mundo no tiene los mismos conocimientos, por lo que al leer tenemos la noción de que no entendemos nada o no encontramos nada en la lectura. Él dice que debemos ser como las vacas, rumiar el texto, debemos ser como juiciosos para interpretar. Eco dice que el texto son espacios en blanco que deben ser rellenados mediante la lectura y la interpretación del lector. Eco manifiesta que debe existir una actualización del texto. Stanislao dice que el lector debe interpretar el texto. Él habla de un lector transformado. Él dice que debe existir una cooperación. Eco dice que el texto está incompleto sin la presencia del lector y que debe existir una competencia lingüística. ¿Qué más podemos decir? El acto de leer como una transacción. Humberto Eco nos dice que leer es actualizar, es imaginar, es reflexionar. Eco dice que un texto necesita que alguien lo ayude a funcionar. Stanislao Zuleta nos dice que debemos ser como el camello, que debemos leer y no terminar pronto, leer despacio, analizando cada palabra, cada oración, tomándonos nuestro tiempo, que no existe un código común. Para el tercer punto, que nos piden hablar sobre la conferencia del señor Martín Garzo, él en esta conferencia cita pues varias cosas de los tres autores, pero en particular me parece que se refiere mucho a lo estético de la teoría de Rosenblatt, porque él dice que la escritura es un hecho en el tiempo. Eso, lo mismo lo dice Rosenblatt. Martín Garzo dice que el lector trae al texto la acumulación de su memoria, que cuando alguien escribe todo lo que es él, lo que cree, lo que sospecha, lo que ama, lo que odia, y que hay ocasiones en que lo que lees lo llevas dentro. Que como lectores debemos masticar tranquilamente, someter la lectura, que despacio, pues de manera lenta se vaya construyendo como el código. Él dice que debemos vivir a través de la lectura, que debemos dejar que la lectura nos afecte y de esa manera el texto forma parte de nosotros. Entonces él se refiere como a las tres lecturas desde todo punto de vista. Espero pues haber con estos puntos haber resuelto las interrogantes planteadas por la docente Paola Pacanchique de la materia Lectores Autónomos, y mi nombre es Estela Marmolejo, soy estudiante de octavo semestre de Ciencias de la Información. Espero que tengan una feliz tarde. Gracias.